este tema que les avisaba Randall antes de la pausa, sumamente frecuente. Un tabique nasal desviado provoca que una de las fosas sea más pequeña que la otra. Y cuando esta condición es grave, hay que prestarle mucha atención porque reduce el flujo de aire y claramente hace que sea mucho más difícil respirar. Si usted, por ejemplo, ronca por las noches, se amanece con la boca un poco seca, podrían ser algunas señales, algunos síntomas de que sin darse cuenta esté presentando el tabique nasal desviado. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones? Le dijimos al doctor Carlos Saurio que nos ayudara con el tema, ya que está con nosotros para hablarlo y sobre todo ahondar un poquito en sus tratamientos. Bienvenido, doctor, qué gusto. Gracias, Omar, un placer de estar aquí. ¿Qué tan frecuente es el tema del tabique nasal desviado, doctor? Mira, sumamente frecuente. De hecho, yo te diría, Omar, que si nos saliéramos ya a la calle y metiéramos 10 personas acá y tuviéramos el chance de poder meter una cámara dentro de la nariz, nos daríamos cuenta que por lo menos 7 u 8 de esas personas podrían tener algún tipo de desviación. Ahora, lo interesante aquí, Omar, es que el tabique nasal es una estructura que es bastante grande, ¿verdad? O sea, nosotros imaginamos que el tabique es solo lo que nosotros vemos acá, pero verdaderamente no es así. Verdaderamente por dentro de la nariz tenemos todo esto que vemos ahí en la pantalla. Eso es ver, digamos, como un corte del paciente de manera de medio lado. Entonces pueden ver adelante, a la izquierda de la pantalla, la punta nasal. Después de eso viene el cartílago septal. En la parte de arriba viene un hueso que pertenece a una parte que llamamos el etmoides, abajo otro hueso que pertenece o se llama el vómer. Y si ustedes ven, verdaderamente el septo nasal está constituido por varias partes y eso le da un área bastante grande. Ahora, esas partes, Omar, tienen relaciones con diferentes partes a nivel interno, ¿verdad? Por ejemplo, las partes más altas del tabique, como lo vimos ahí, tienen relación, por ejemplo, con los senos paranasales o por donde nosotros percibimos los olores. Las partes más bajas y más adelante, como lo vemos en esta lámina, tienen que ver más con lo que es la parte respiratoria como tal. Ahora, vos lo dijiste muy bien, esto es algo que es bastante frecuente y a su vez puede generar varios síntomas, ¿verdad? Uno de los síntomas que más frecuentemente he visto yo en la consulta que el paciente tiene es aquel paciente que inicialmente consulta donde un médico general por tener problemas de obstrucción nasal, ¿de acuerdo? Esa obstrucción nasal es persistente, o sea, el paciente nunca está bien, ¿ok? O cuando está bien está regular nada más, pero empeora durante el día. Y le mandan medicamentos pensando que es rinitis o pensando que es algún problema alérgico nasal y resulta ser que utilizas tu spray nasal, que utilizas tu pastillita y nada de eso te quita el problema. Tal vez los televidentes se sientan, digamos, muy identificados con esta historia que estamos hablando, ¿verdad? Pero cuando usted tiene esto, pasan las semanas, utiliza el medicamento y no tenés una mejoría, hay que empezar a pensar que tal vez el problema frente al que estemos sea un tabique desviado. ¿Es posible darse cuenta, doctor, si tapara uno una de las fosas e intentara respirar? Si uno nota que hay cierta dificultad de capturar aire de una sola de las fosas, ¿podría sospechar que el tabique está desviado? Sí, claro, es una posibilidad. También otra pruebita que nosotros hacemos es sentar al paciente y le jalamos un poquitito el ala para arriba, ¿ok? Y al jalar el ala, usualmente si tenés el tabique muy desviado, eso te genera algo de alivio. Claramente está, ¿verdad? Como vimos ahí, el tabique es una estructura que está, digamos, pues tiene un área muy grande dentro de la nariz y entonces es totalmente necesario meter una camarita para poder saber qué área del tabique está afectada y saber en esa relación que hablábamos ahorita cuáles son los posibles síntomas del paciente. ¿Qué nos puede torcer el tabique, doctor? Mira, lo más frecuente es el trauma. El trauma, a veces las personas lo entienden como que el golpe en la nariz tiene que ser algo, digamos, memorable y no siempre es así. Algunas veces cuando estamos en las etapas de mayor crecimiento, cuando somos pequeñitos, por ejemplo, nos caemos, nos golpeamos, nos damos un bolazo, cosas que en ese momento no generaron gran... Parecieron insignificantes. Exactamente, algo insignificante, perdón, pero conforme vas desarrollándote y vas creciendo, esas estructuras que vimos ahí adentro empiezan a crecer torcidas y entonces es muy frecuente ver gente que te dice, vea doctor, cuando yo era pequeñito tenía problemas de respiración, pero ahora que soy adolescente o adulto se ha incrementado ese problema. ¿Por qué? Porque ha venido esa etapa de aceleración del crecimiento, entonces ese tabique se ha desviado muchísimo más. Y el otro asunto es que si vos dejas ese tabique así, nosotros vamos a tener crecimiento de ese tabique toda la vida. Claro, va a ser más pequeño. Y entonces
conforme pasen los años, ese paciente que tenía a los 20 años una obstrucción, a los 30 años va a ser peor, a los 40 años va a ser peor y irremediablemente en algún momento va a necesitar algún tipo de tratamiento. ¿Quiere decir usted que una obstrucción nasal por tabique desviado tiene grados? Básicamente, digamos, lo que vos vas viendo es que el paciente va perdiendo calidad de vida, diría yo, que eso es lo que más le interesa a la persona cuando llega. Vos tenés pacientes que pueden presentarse por obstrucción nasal nada más. Otros pacientes te dicen, vea doctor, esta obstrucción nasal, por ejemplo, me provoca en la noche no poder dormir, me provoca en la noche tener apneas del sueño cuando se para la respiración, mi esposa se asusta porque me ve que respiro muy mal. Te provoca también respirar con la boca abierta. Algunos pacientes manifiestan la obstrucción por el tabique nasal por sangrados constantes a nivel del tabique nasal. Otros pacientes te dicen, doctor, tengo sensaciones de oído tapado que no se me quitan y empeoran cuando subo a la montaña o cuando bajo a la playa. Entonces, algunos otros pacientes te dicen, doctor, viera qué raro, cada vez que yo me resfrío, todo esto termina en una sinusitis. Y resulta ser que cuando revisas al paciente encontrás que ese tabique lo que está haciendo es presionando los drenajes de los senos paranasales por dentro y eso va generando un problema de cañerías internas, ¿verdad? Sí, ahora que usted lo mencionaba, doctor, me llamó mucho la atención porque estábamos hablando del síntoma de sequedad bucal al despertar. Sí. Porque esta es una señal de que el tabique puede estar desviado. Mira, porque normalmente cuando vos respiras por la nariz calienta el aire y lo humidifica, además de que lo filtra, ¿verdad? Cuando vos dormís con la boca abierta, pasas todo el día con la boca abierta, entonces el aire que entra por tu boca empieza a robarte la humedad de toda la parte rosada de la boca que se llama la mucosa. Entonces, esa saliva que vos producís cada vez se va volviendo un poquito más filante, un poquito más espesa y el paciente lo nota rápidamente. ¿Hay alteración de sueño? Ahora que usted hablaba de apneas. Mira, claro, hay pacientes, yo tengo pacientes que llegan y me dicen, vea doctor, qué raro, yo duermo 7 horas, 8, 10, 20, no importa cuánto esté durmiendo, igual me levanto cansado, yo siento que no llego a tener una relajación durante el sueño. Cuando le preguntas a la esposa, entonces la esposa te dice, sí, no doctor, este hombre pasa incómodo, pasa dando vueltas, yo lo veo que se queda pegado en la respiración, se queda pegado y no arranca. Entonces cuando usted ve eso, usted sabe que está teniendo un paciente con probables problemas de apnea del sueño y eso te puede llevar a esto que estamos hablando. Me llamó la atención que usted hablaba de que hay mayor recurrencia de sangrados nasales. Claro. ¿Qué asociación hay? Mira, el asunto es que la parte que está desviada del tabique genera mucha turbulencia cuando el aire pasa. Entonces ese aire turbulento que se va quedando ahí, tal vez las personas que oigan esto se van a sentir identificadas también. Empiezan a sentir como que una costra o un moquito se les queda pegado y se les queda pegado y se les queda pegado. Bueno, resulta ser que ese aire turbulento les va generando sequedad de la mucosa nasal y entonces esa sequedad va generando costras y entonces cada vez más se va atrofiando y van exponiéndose los vasos sanguíneos que están por toda la nariz. Y esos vasos sanguíneos, una que va y una que viene, te rascas, estornudas, te pusiste el sol, se revienta el vaso sanguíneo y entonces empiezan los sangrados a repetición. Déjeme plantearle, doctor, porque pienso también en personas con muchísimas alergias. Claro. Que uno ve y que de un momento a otro la nariz se les pone roja, hay un goteo nasal. ¿Esto podría ser sospecha también de tabique desviado? Mira, de hecho es vacilón porque yo lo que te diría acerca de ese tema es que muchísimas de las veces vemos coexistencia de los procesos. En otras palabras, vos tenés un paciente que tiene una rinitis y a su vez también tiene el tabique desviado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que ese paciente con rinitis también tiene el tabique desviado? Bueno, lo empezamos a sospechar cuando el paciente utiliza sus medicaciones, como te comentaba, con el médico general, y de repente ves que el paciente no tiene mejorías grandes, o sea, el paciente no está mejorando tanto como vos creías con la medicación antialérgica. Y luego, en la revisión que nosotros hacemos, nos damos cuenta que no solo alergia nasal hay, sino que encontramos, digamos, el gran espolón, le llamamos nosotros, el gran espolón de tabique que, digamos, bloquea una de las fosas nasales. Sí, pero entonces, si estas personas están presentando sinusitis, rinitis a repetición, y los medicamentos que están utilizando vienen simplemente a disimular si el tema es tabique desviado. Exactamente, lo que vienen es como darle un poquito más de aire a la nariz, ¿de acuerdo? Mientras el problema sigue avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, una de las maneras con las que a veces nosotros los otorrinos tratamos al paciente es cuando son desviaciones muy pequeñas que generan problemas muy pequeños y tal vez el paciente no quiera operarse todavía, usted le puede mandar spray nasal al paciente, le puede mandar antialérgicos y con eso ganas tiempo. El paciente respira un poco mejor, claramente no totalmente bien.
y conforme va avanzando el asunto, llegará un momento en el que el paciente te va a decir, no, doctor, yo ya no siento que esta medicación me esté ayudando, y entonces ese será el momento de operarlo. Sí, si usted tiene el tabique desviado o le diagnosticaron ya que tiene tabique desviado, la pregunta que sigue es entonces, ¿cómo se trata? ¿Ante Sí, esto claro. solo cirugía, doctor? Mira, es una respuesta vacilona porque ve, vamos a ver, estamos ante un problema que es de estructura, Omar, ¿de acuerdo? Como lo vimos ahí, el tabique nasal es una estructura. Esto no es un problema inflamatorio, esto no es un problema tumoral, es un problema de una estructura que se desvió, se salió de donde debe estar, creció para un lugar donde no debe estar y está obstruyendo o quitando espacio dentro de la nariz. Entonces, la respuesta es sí, esto se trata operando. Como dijimos ahora, no es que todos los pacientes se operan los pacientes que tienen problemas de tabique y que ese problema de tabique le genera síntomas importantes. Ahora, hay diferentes maneras de operar al paciente. Antes se operaban los pacientes con una técnica, digamos, muy clásica. Esa técnica clásica consistía en que nosotros, digamos, hacíamos unas incisiones dentro de la nariz, empezábamos a despegar todas las estructuras que rodean al tabique, arreglábamos el problema del tabique y luego de eso habría que volver a unir todas esas estructuras y entonces conllevaba un problema porque había que meter esos famosos tapones nasales y esas gasas dentro de la nariz que cualquier persona que me esté oyendo en este momento sabe que eso es lo más incómodo del mundo. Claro, ¿de puedo acuerdo? imaginarlo. Y entonces eso, digamos, veo yo que era la desventaja principal de ese tipo de proceso. Hoy día lo que nosotros hacemos es tratar este problema con cirugía endoscópica. Eso significa que nosotros entramos dentro de la nariz con camaritas, buscamos el área del tabique, por eso es importante que el público haya visto esa primera imagen donde estaba todo el tabique nasal, porque como podemos ver aquí, en este video que estamos presentando, ahí lo que estamos haciendo es una pequeña herida dentro de la nariz, buscando el área exactamente donde está la desviación del tabique, y como podemos ver con ciertos instrumentos vamos disecando el tabique nasal. Eso que están viendo ahí es el cartílago que conforma el tabique nasal, ¿ok? Como lo pueden ver, está totalmente desviado hacia la izquierda de la pantalla. Vean cómo va subiendo la desviación, y ahí nos estamos metiendo en un túnel. Ese túnel lo que nos permite es ir viendo nada más el área de tabique que necesitamos operar. Entonces vean qué gran ventaja, no estamos disecando ni estamos abriendo todo el tabique, solo lo que necesitamos. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que el paciente se recupere muchísimo más rápido, con muchísimo menos molestias, y algo muy importante, que el paciente no requiera de taponamientos ni requiera de gasas para su recuperación. Entonces el paciente simple y sencillamente sale respirando de sala de operaciones. ¿Ya el paciente sale, doctor? Bueno, lo acabas de decir. ¿Cuánto dura la cirugía? La cirugía debe durar más o menos como unos 40 minutos, Omar. Es algo bastante rápido. Vean ese ejemplo que está ahí en la pantalla. Eso es un tabique desviado hacia la derecha. A la izquierda ven el tabique, a la derecha ven el cornete nasal, y vean cómo ese tabique se mete y pega contra el cornete. Hay un síntoma del que no hablamos, pero esta lámina ejemplifica muy bien. Hay pacientes que tienen dolores de cabeza terribles por este tipo de problemas como lo que estás viendo ahí, ¿verdad? La nariz es muy delicada, tiene muchos nervios y se generan lo que llamamos nosotros dolores de cabeza rinogénicos, o sea, que comienzan dentro de la nariz. Vean esta otra imagen endoscópica también, donde vemos ahora al lado izquierdo el cornete nasal y al lado derecho el tabique totalmente desviado. Esto es un tabique que sin lugar a dudas genera obstrucción. Doctor, una consulta para cerrar la entrevista de parte de Tatiana. Dice que ella tiene el tabique desviado y es rinítica terrible. Es lo que nos dice ella. Siempre pasa con la nariz tapada en ambas fosas. Esto quiere saber si esa nariz tapada se lo provoca el tabique desviado. Le dijeron que tiene los cornetes grandes y que se los pueden operar, pero con el tiempo vuelven a crecer. Quiere saber qué de todo esto es cierto y qué es lo que debe hacerse. Ok. Lo primero es que si todo, como me lo cuentas, tal cual, ¿verdad? Sí, verdaderamente, digamos, al tener el tabique desviado genera una obstrucción bastante importante. Ahora, cuando vos tenés el tabique desviado, usualmente el cornete del otro lado, al tener tanto espacio, porque el tabique al irse moviendo para acá, empieza a generarle espacio al cornete de este lado. Entonces este cornete empieza a crecer y a crecer y a crecer, y eso empieza a generar lo que llamamos nosotros una hipertrofia compensatoria del cornete. Ahora, estos problemas son totalmente quirúrgicos. El asunto aquí es que Tatiana tiene un problema de calidad de vida.
nosotros lo podemos arreglar. Si usted disminuye el tamaño del cornete y vuelve a dejar el tabique en el centro, el paciente va a mejorar. Ahora, hay una parte muy importante, ella también tiene un trasfondo alérgico, esa parte hay que tratarla y hay que ser muy claro en decirle, la cirugía no te va a curar de la parte rinítica. Vas a mejorar, pero no te va a curar. Esa parte rinítica va a necesitar una atención por parte del otorrino que la atienda después de la cirugía. Y lo que sí le puedo garantizar es que la cirugía, en ese caso, le podría generar un beneficio enorme en la calidad de vida. Sí, lo que me parece es que entonces primero hay que perderle el miedo a este tipo de cirugías que no son comparadas a las de hace 20 años atrás. Exactamente, doctor. Claramente. Este es otro tipo de cirugía que ofrece otro tipo de perspectivas para el paciente. Gracias, doctor. Un placer, Omar. Doctor Carlos Saborío, otorrinolaringólogo. Facilísimo el número para que usted consulte con él, 2522-1000. Allí preguntan por el doctor y van a consulta. Feliz jueves, doctor. Igualmente. Muy amable. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.